Seguimos en 10 en Salud y llegó el momento de presentar los libros de La Esquina, de 1 de Mayo y Belgrano. Seguimos de este hermoso lugar que es del río Restobar, ahora estamos aquí cerquita de nuestro río Carcarañá. Bueno, entre los libros que hemos traído, traje 2 libros del mismo autor. Bernardo Estamateas, que nos trae por un lado, Nudos mentales. La calidad de nuestros pensamientos determina la calidad de nuestra vida. Muchos de ellos son nudos mentales, ideas, creencias que nos traen dolor, sufrimiento, limitación y angustia. Bueno, interesante. ¿Cómo superar nuestras propias barreras? Bernardo Estamateas también nos trae heridas emocionales. Sanar el pasado por un mañana mejor. Qué interesante, ¿no? Estos libros los encuentra en La Esquina. Por otro lado, más de 150 recetas libres de gluten que transformarán tu vida y cambiarán tu vida para siempre. El libro se llama Cerebro de Pan. Interesantísimo, las recetas del Dr. David Perlmutter. Interesante, también para aquellas personas que no quieren o no pueden comer con gluten. Y Pablito Martín nos trae Detrás de los alimentos, lo que nos quieren ocultar. Dice así: cuando comencé a investigar sobre las diferentes corrientes de la alimentación me di cuenta que existen tantas como países en el mundo y que de todas coinciden en un solo aspecto, siempre dicen tener la verdad absoluta. En este libro vas a encontrar diversas respuestas a varias preguntas que seguramente te hiciste como ser. ¿Es buena la carne? ¿Existen otras fuentes de calcio además de los lácteos? ¿Cómo consumo semillas? Bueno, interesante. Este libro de Pablito Martín también en La Esquina de 1 de Mayo y Belgrano. Vamos ahora a la palabra del doctor Mario Francisco Mengarelli sobre el tema golpes de calor. Estamos en una semana que se anticipan muchísimos grados de temperatura. Si bien está anunciado algo de lluvia, los calores van a ser intensos, más de 35 grados a la tarde. Entonces, ¿cómo prevenir los golpes de calor? Él nos cuenta. Y cómo auxiliar a una persona, cómo determinar primero si tiene un golpe de calor y cómo auxiliarla. Lo escuchamos. Sí, por supuesto. Bueno, sabemos que el sol es un aliado incondicional del ser humano en un montón de actitudes que son saludables. Y también cuando uno en cierta manera lo incorpora de una manera muy agresiva, se transforma en un enemigo natural, o sea, provoca de cierta manera un montón de cuestiones, pasando en el caso que vos decías recién, pasando de lo que son las quemaduras solares, que es el primer impacto que provoca el sol en un día de playa cuando vos vas por primera vez. Claro. Entonces, y por más bronceador que te hayas puesto, vos vas a encontrar que tenés la piel enrojecida, que tenés la piel acalorada, que son los primeros síntomas de lo que se conoce una insolación leve a moderada en un paciente que se ha cuidado, que ha tomado sol no en horario pico, que ha salido en cierta manera con protección. Y bueno, y cuando vos no lo haces así, en cierta manera, y abusás, por ejemplo, no tomás las precauciones indebidas, no haces, en cierta manera, no comes liviano antes de hacer algún deporte, por ejemplo, comiendo frutas, verduras, legumbres, no incorporando líquido. O sea, si vos tenés una actividad de trabajo al aire libre, tenés que tratar de cubrirte con una gorra, de ponerte, si te lo permite tu actividad laboral, algún protector solar de rayos ultravioleta en los ojos, unos lentes de protección ultravioleta, tratar de trabajar no con el torso desnudo, sino que con una camisa, usar ropa clara. Está comprobado que la ropa clara no permite que avancen los rayos solares hacia el cuerpo, los refracta, los rechaza, y tomar mucho líquido. Si normalmente hasta en invierno tenemos que tomar entre 1,5 litros y 2 litros por día, y a mí me parece que vamos a incorporar, si vamos a hacer una actividad física y hace calor y tenemos en cierta manera
o un trabajo en donde estamos expuestos, bueno, tenemos que incorporar líquido, o sea, tenemos que estar permanentemente con la botellita de agua, tenemos que estar permanentemente consumiendo, ¿viste?, agua, no tenemos que esperar que aparezca la sed como dato importante, porque la sed es el último recurso que le queda al organismo, el recurso desesperado que le queda al organismo para decirte, tomá líquido, porque si no te vas a caer, te vas a descompensar. Los síntomas, bueno, los síntomas pasan de menor a mayor, desde un acaloramiento, un enrojecimiento, un entumecimiento, la boca seca, la sudoración profusa, hasta que se eleva la temperatura por 40. Tenemos que saber que el organismo funciona a 37 grados centígrados, con todos sus fenómenos fisiológicos y de vida de relación. Que por encima de eso ya empezamos a tener fiebre, que la fiebre, en cierta manera, a medida que va aumentando, va perjudicando un montón de fenómenos fisiológicos y de salubridad en el ser humano, hasta que vos llegás a cifras siderales. Con el golpe de calor puede llegar arriba de 40 a 41 grados. 43 es la tolerancia que nos impone nuestro organismo como seres humanos para sobrevivir. O sea que más de eso no podemos aguantar. Adentro se tocan todos los fenómenos que permiten la vida, los funcionamientos de todos los sistemas. Y cuando vos tenés un paciente que estuvo expuesto al sol, después de haber comido comida chatarra, después de haber tomado alcohol, después en cierta manera, que después de estar expuesto al sol en horarios pico, en no hacer, en cierta manera, un cuidado y un uso racional de lo que es el supremo estelar, y bueno, muy probablemente vamos a tener este desenlace, y vamos a tener que, en cierta manera, ante el desenlace de un agravamiento, inclusive que puede llegar hasta un desmayo, hasta convulsiones, pasando por lo que dije antes, tenemos que agarrar, y lo primero que tenemos que hacer es llamar, ¿viste?, a la emergencia médica. Lo segundo que tenemos que hacer es sacarlo del lugar donde se encuentra y llevarlo a un lugar en donde esté más fresco, tratar de recostarlo, de reclinarlo, de acostarlo con las piernas levantadas si tiene en cierta manera casi seguro que está deshidratado y que está hipotenso, tratar de bajarle la temperatura. Hasta que la temperatura no descienda a 38 grados, el golpe de calor amenaza en un 70% la salud y la vida del paciente. O sea que es muy grave. O sea que esto no es una descompostura simple, es una cuestión grave cuando la insolación pasa a transformarse en un golpe de calor, y cuando la temperatura no se puede regular. El organismo tiene mecanismos fisiológicos que son la transpiración, la sed, que permiten, en cierta manera, agarrar y desembarazarse del exceso de temperatura. De esa manera autorregula la temperatura interna. Cuando vos tenés más temperatura adentro de tu organismo para afuera, no podés de ninguna manera seguir con el estado de salud, y entonces lo que se produce es la enfermedad, y la enfermedad puede ser grave. Cuando la temperatura supera los 40-41 grados, hay que tratar de bajarlas, y en esas condiciones, en un ambiente fresco, tratar de ponerle paños no de agua helada, hay que ir bajándola gradualmente para que se vaya, en cierta manera, reacomodando todo el sistema de vida de relación y todos los mecanismos fisiológicos del ser humano, y de esa manera ir, en cierta manera, poniéndole paños en las axilas, paños en la frente, paños en la ingle, paños en el mentón, paños en donde se pueda ir, en cierta manera, bajando la temperatura. Vuelvo a insistir este dato que es importante. Cuando la temperatura no la podemos bajar por debajo de 38, ese golpe de calor en un 70% de los casos tiene un desenlace no deseado, que es grave y puede ser fatal.